Thank you very much. I admire your perseverance for those of you who are sticking this out. The first talk will take up most of this time, and then a short presentation on symptomatic patients following the screening talk. So let's get through this. We know colorectal cancer is an important disease. It remains the second leading cause of cancer death in the United States, and the shame of that is that it's almost entirely preventable. We know there's a slow-growing benign lesion that can be one of two pathways, but nonetheless, the target is benign. We're trying to prevent cancer, not detect cancer. With lung cancer and breast cancer, we're looking for cancer itself. With colon cancer screening, we're trying to prevent cancer, of course. That's the good news. The bad news is most individuals are still not being screened or are being underscreened. That is, they're getting tests that are not preventive. They're only looking for cancer, which is, in many cases, too late. So looking at this schematically, many benign polyps are very, very common, little polyps. Rarely one of them will grow into an advanced cancer. At some point, that transformation occurs. But there's a very broad window for detection that may be measured in decades. Of course, we can also pick up early. También detectamos cáncer precoz y curamos a los pacientes. Good for stage 1 disease. So there are many polyps. There's a huge sea of polyps. That's not a good target. There are too many little polyps, very common. About up to half of us over the age of 50 will have at least one little polyp. Adenomas are also too common, and it's not a good target. So the new target that I would like to focus on is the advanced adenoma, which includes, well, we'll talk about it later, but it also includes cancers, of course, but advanced neoplasia. And that happens somewhere later, right before the transformation to cancer. We have advanced adenomas that we would like to detect, and that's where it's most cost effective, and this is where CTC operates very, very well. So enter CT colonography or virtual colonoscopy. I'll use the term CTC most of this talk. Of course, we all know this is a CT scan where the patient has undergone a bowel preparation, bowel distension, and then basically holds their breath for a series of scans, and we read the study using 2D and 3D techniques. So what are the basic ingredients? For bowel preparation, we use a cathartic prep, currently consisting of magnesium citrate. It's a very low volume prep. But we also use dual contrast, a dilute 2% barium, and gastrografin or GastroView diatrozoate. And this is really the secret to the prep. This is what causes a second catharsis, tags the fluid very uniformly, and is very effective. It doesn't taste good, but it's very effective. Colonic distension is now used with carbon dioxide, and that's very helpful. Patients tolerate this much better than room air. The carbon dioxide is reabsorbed very rapidly, so as soon as you turn off the machine, they feel pretty normal. Of course, we need a CT scanner. You can certainly use a 8 or 16 detector row. 64 is okay, but you can certainly do very good CTC with an 8 or 16 row. So don't throw away your old scanner. And then the software is very important. We have always used this system. Siempre usamos este sistema que permite hacer muy buenas imágenes 2D y 3D. Una cosa que ha sido mal entendida es que nuestro abordaje nunca es solamente 3D. Siempre usamos ambas, la 2D y la 3D. Si solamente usan la 2D y no usan 3D, no es bueno. No es 2D versus 3D, es 2D versus combinado, 2D más 3D. Entonces, el tema es que si uno lee una CTC como cualquier otro TAC, uno tiene que revisar. Esta es una preparación excelente, pero fíjense, los pliegues se parecen mucho a los pólipos, ¿no es verdad? Son bastante polipoides. Hay que tratar de alargarlos, quiere seguirlo para ver si hay pólipo, ¿no? A veces nos engañan. Es difícil a veces encontrar pólipos grandes, inclusive, aunque nos gusta intentarlo. Generalmente confiamos en 3D para detectar la mayoría. Ahora estamos sobrevolando la misma porción de sigmoides y colon descendente. Creo que no hay nada aquí. Un pólipo grande, muy obvio, ¿verdad? Encontrar este pólipo versus pliegues es fácil en 3D. Y aquí está el pólipo, ¿lo ven? Es este, que se va difuminando, no es un pliegue.
es uno de 10 milímetros que en un mal día lo podíamos haber pasado por alto si usamos solamente 2D. Los que usan solamente 2D están salteando lesiones. Y esto se ha demostrado con estudios anteriores cuando se utilizaba principalmente 2D. Si se fijan en los pacientes con muchos pólipos andan bien, siguen buscando hasta que encuentran más. Los viejos estudios eran muy alentadores. Sin embargo, cada vez que intentamos buscar pólipos usando 2D solamente, en contextos de baja prevalencia, la tasa de detección aún de pólipos grandes es 50% menos, muy pobre. Y además no se utilizó marcado con contraste. ¿Cuánto de este mal desempeño se debe a no usar 3D? ¿O cuánto se debe a que no se usó contraste? Es difícil saberlo. Pero ambas cuestiones importan. En el año 2001, más o menos, yo empecé a trabajar en este estudio. Estudiamos más de 1.200 pacientes. Hicimos algunas cosas distintas. Usamos 3D, aparte del 2D, sumado al 2D, y el contraste oral. Son datos viejos, pero vienen de ese estudio. A los 8 milímetros, nuestra performance mejor que la colonoscopía para la detección de lesiones. Esta era el lugar clave donde operamos bien a 6 milímetros, la sensibilidad decente, especificidad baja. Con el tiempo, claramente, nuestra performance está bien a 6 milímetros también porque hemos hecho muchas mejoras. Este es un estudio viejo, pero demostramos que es tan buena como la colonoscopia o mejor para los pólipos que realmente importan, o sea, en el rango de 10 milímetros o más, que pueden considerar significativos, pero aquí ya dejan de ser tan importantes. Después lo hablamos. Se han hecho muchos estudios desde entonces que han agregado confirmación adicional. El más importante, el ACRIN 6664, que confirmó con una sensibilidad de 90% y una especificidad decepcionante, pero no tengo tiempo de entrar en detalles. Con respecto a los estudios de Europa, el de Múnich tuvo excelentes resultados con 3D, principalmente 3D versus 2D, y hay otros estudios del cual el CIGAR del UCA, muy interesante, randomizado, controlado pacientes sintomáticos buscando cáncer. Son estudios importantes que están encaminados o se han terminado. En el año 2008 nos reunimos 2 años, incluyendo el American College of Radiology, junto con todas las sociedades digestivas de Estados Unidos, la IGA, la IG, etc. Y la ACG también, junto con la Sociedad Americana de Cáncer. Yo trabajé como miembro de este panel. Y lo que Bernard Levin dijo es que lo valioso de estas guías fue que por primera vez separamos pruebas que simplemente detectan cáncer de aquellas que tienen capacidad de screening, o sea, de prevenir el cáncer, encontrando antes las lesiones. Y quedó claro que la imagen de la enema de Vario va a desaparecer, ya que hay poca formación ni buena práctica, por lo menos en Estados Unidos, con la enema de Vario. Pero con la colonoscopía, estas son las 3 que encuentran pólipos benignos y previenen cáncer. Algunos pacientes quizás no es el objetivo. En un paciente tiene 90 años sintomático, uno quiere saber si tiene cáncer o no, y no les importa un adenoma de 10 milímetros. O sea, hay indicaciones donde usan una base en base a heces. Pero bueno, parece que vamos bien encaminados. La CTC es recomendada ahora por las sociedades oncológicas más respetadas de nuestro país. Y todo parecía muy rosa en ese momento, pero después la fuerza de trabajo de USPSTF dijo que en realidad no había suficientes evidencias para recomendarlo para screening. En mi opinión, no hicieron una buena revisión de los datos existentes y además señalaron cuestiones de hallazgos extracolónicos y de la dosis de radiación, que en una población más añosa, si es de baja dosis, no es problema, pero es un tema a considerar. De cualquier manera, después de todo esto, CMS, que es básicamente el Medicare, decidió que el CTC en Estados Unidos no se va a dar para los beneficiarios del Medicare. Fue un gran golpe.
Pero a pesar de que todos estos grupos se reunieron y dijeron que apoyaban la cobertura para el screening, la sociedad digestiva más importante, la de cáncer también y la de radiología, todas decían que esto debe ser cubierto por el sistema, todavía no lo han hecho. Hay cosas positivas sobre las que no voy a entrar en detalle. Hay una evaluación de la Cruz Roja y Kaiser y hay algunos estatutos que dicen que en realidad hay un mandato, pero hay un avance importante, que ahora tenemos un código CPT categoría 1 que es importante para cualquier test porque significa que uno ya ha pasado la prueba del tiempo y es importante para obtener este código categoría 1. Además, el presidente Obama fue estudiado en el año 2010 con CTC en el programa que iniciamos en nuestro hospital. Entonces, hablemos ahora de la cuestión general. El estado actual es que el cáncer de colon es prevenible, la gente muere por este cáncer. Las pruebas en base a heces no son preventivas, las inmunohistoquímicas no son preventivas, simplemente buscan un cáncer sangrante. Y no nos podemos considerar en el otro extremo, que es la polipectomía universal y la colonoscopia en nuestro país, solo se usa en una minoría. O sea, estamos perdiendo la batalla mal y hay demasiados cánceres no detectados que se desarrollan y matan. Mi objetivo, me parece que debíamos dejar de mirar los pequeños pólipos, tendremos que tratar de encontrar los pólipos grandes en la mayoría en vez de los pequeñísimos pólipos en una minoría. La CTC es un filtro ideal para hacer esto porque puede evaluar pacientes que no tienen pólipos grandes, manda a los pocos que sí, uno de cada 20 asintomáticos van a tener un pólipo grande, y luego mandarlos a colonoscopía, que podría ser muy efectivo en cuanto a costo, en cuanto al uso de este recurso. Claro que la colonoscopía es mucho más invasiva, cara, es un recurso limitado en todos lados, incluyendo Estados Unidos. El adenoma avanzado, este es el objetivo, la diana, como dicen los españoles, es un concepto importante porque tiene más sentido atacar desde el punto de vista clínico y económico. ¿A qué me refiero? Un adenoma grande o los que contienen displasia de alto grado o componente velloso. La buena noticia es que en nuestra experiencia la gran mayoría de las lesiones avanzadas califican por tamaño solamente, independientemente de su histología. O sea que la mayoría de las lesiones displásticas de alto grado tienen más de 1 centímetro. Por eso podemos usar el tamaño solamente para destacar los relevantes. Muchos son proximales a la flexura esplénica que apoya el examen colónico total y la CTC es comparable en muchas series a la colonoscopia. ¿Por qué? Porque son lesiones grandes, muchas veces pedunculadas o lobuladas. Las planas son bastante obvias, inclusive esas planas. Entonces, generalmente las detectamos sin problemas en un buen colon bien preparado. La colonoscopia opera en este espectro, tratando de quitar todos los pólipos pequeños, tratando de prevenir que cualquier cosa progrese. La sangre oculta en heces es para encontrar cáncer, mientras que la CTC está tratando de operar en un punto intermedio, donde queremos encontrar los cánceres, pero ignorar los pequeños pólipos. Nos interesan aquellos que han crecido hasta cierto tamaño y que tienen la chance de transformarse en algo maligno. Prevalencia. Esto es lo que me enseñaron cuando era residente. Ciertas cifras. Pero hay estudios de screening recientes y hay que reescribir todas estas cifras, les aseguro. Voy a ir directo a la cuestión. La prevalencia global en nuestra práctica es 3%. Más o menos 4% del screening van a tener una prevalencia avanzada, un adenoma grande, un cáncer. Aunque el cáncer se ve más o menos en 1 en cada 500. Con respecto a pólipos pequeños, la prevalencia de avanzados pequeños es muy pequeña, un orden de magnitud menos. Y solo incluimos displasia de alto grado, sin tener en cuenta la vellosidad, un orden de magnitud menos. O sea, podemos olvidarnos de las cosas por debajo de 1 centímetro y estamos bien. Estamos dedicando demasiado tiempo a pólipos demasiado pequeños que no tienen problemas inmediatos. Ahora, ¿con qué frecuencia vemos histología avanzada en pequeños adenomas?
4% más o menos es lo típico, y eso es teniendo en cuenta todos los estudios anteriores. El cáncer es raro, y aunque se fijen adenomas grandes en el rango de 1 o 2 centímetros, algo que consideramos grande, solo 1% o menos tiene cáncer. En la reincidencia me dijeron del 5 al 10% de los pólipos de 1 a 2 centímetros. En realidad es mucho menos si se fijan en las poblaciones que se ha hecho el screening. Entonces, estos son datos estáticos. Claro que esos pólipos se han sacado, no sabemos en qué se podían haber transformado, pero también podemos seguir las cosas con CTC y ver que si hay algunos que crecen, sacarlos. Los que son pequeños no hay que moverlos, y los que quedan igual, vigilancia de rutina. Nuestro segundo estudio, este es de la Universidad de Wisconsin, donde David Kim era el autor principal, es un estudio más importante. Lo que se hizo aquí fue tomar 3.000 y pico de pacientes en cada brazo, con screening con CTC o colonoscopía. Pacientes muy similares, de la misma población, aproximada de edades similares, un poquito más jóvenes aquí, mezcla de géneros muy similar, con algo de prevalencia de mujeres. 8% de estos pacientes fueron enviados a colonoscopía porque tenían pólipos, la mayoría grandes. Algunos también optaron porque se les sacaran los pequeños pólipos. A todos se les hizo colonoscopia en nuestro brazo. Si consideramos neoplasias avanzadas, detectamos y sacamos el mismo número, simplemente mandando 8% en vez de estudiar a todos los pacientes. ¿Se imaginan el ahorro? Los cánceres, no sabemos exactamente por qué vimos más cánceres aquí. Probablemente mi opinión es porque el cáncer derecho es más difícil de detectar en colonoscopía. Y mirando el número total de polipectomías, hay muchas menos que se hacen para llegar a la misma lesión. O sea que hay una gran efectividad de costo. No tuvimos complicaciones en este brazo, pero sí tuvimos 7 perforaciones colónicas en el brazo de colonoscopía. Entonces, mirando estos datos y nuestra práctica, la CTC parece ser un arma sumamente promisoria para el screening comparado con lo que los demás consideran el gold standard. A new study of virtual colonoscopies reveals that the experimental technique is just as effective as the more invasive method. The hard part is getting the computer in your butt. Es una broma malísima, no se puedo traducir porque acá no lo oigo, lamento. Son imágenes. Esto es lo que está pasando. Yo quería compartir eso con ustedes, que lo que más nos contenta es estar vivos, más que nada. Esta es una de las perforaciones del brazo de colonoscopía. Pueden ver el aire libre masivo. Fue perforado en el sigmoides. La enviaron a cirugía de emergencia, resección de sigmoides. Un año después tuvo ese positivo, así se le hizo una colonoscopía virtual porque rehusó hacerse otra. Lamentablemente, no solamente tiene uno, sino 2 cánceres. Uno, la flexura esplénica, usando campo visual de 90, ahora hacemos una de 120, pero ahí está el tumor, confirmamos en 2D, tejidos blandos, una segunda masa en el colon transverso, o sea que esa paciente tenía 2 cánceres que no fueron vistos en la colonoscopía por la perforación. Por eso ayuda a nivelar esas discrepancias. Por supuesto que vamos a hacer un seguimiento a ver qué le pasó a los otros pacientes para ver si se han salteado otros cánceres en esa serie. No quiero hablar de costo-efectividad, pero decir que si mandamos a todos los pólipos pequeños que vemos, hay que remover miles para prevenir un solo cáncer a un costo de alrededor de $500,000 por vida salvada. Pero si solo mandamos los pólipos grandes, solo habrá que mandar 12 más o menos para prevenir un cáncer. Y es un ahorro de costos muy importante con respecto a lo otro. O sea que si nos concentramos en los pólipos grandes, creo que va a ser una medida sumamente costo efectiva. Acabamos de completar un relevamiento de pacientes que se le hacen CTC. ¿Por qué eligen CTC? Porque es menos invasiva, no se necesita sedación ni analgesia, pueden irse a casa en el auto, evitan los riesgos de la colonoscopia, y alguna gente dice hallazgos extracolónicos, que era algo que les interesaba. Mirando la experiencia global con CTC, más del 90% tenía una buena o excelente experiencia. En mi opinión,
Es demasiada gente pasándola bien con CTC. No sé por qué le pasan excelente, no sé por qué dicen excelente ahí, pero bueno. Mirando pacientes con colonoscopia y CTC en algún momento de su vida, ambas pruebas, más de 3/4 prefieren CTC. Aunque no estuvieran sedados, solo 14% prefirió la colonoscopia, aunque todos estaban sedados y probablemente estaban dormidos en el estudio. No sintieron nada, pero igual prefirieron la CTC. Con respecto a ventajas y desventajas, ya lo hemos visto, es igual de buena para encontrar neoplasias avanzadas, es menos invasiva, sin sedación endovenosa ni medicación. Proporciona evaluación extracolónica que puede ser pro o contra, es más costo efectivo y aumenta el screening, la adherencia. Hay que seguir haciendo colonoscopia, pero para aquellos que quieran otra opción deberíamos ofrecérsela. Las desventajas es que hay que hacer la preparación del intestino igual, pero eso nos permite hacer polipectomía en el mismo día, que es así como manejamos las cosas. No es terapéutica, claro está. Hay que mandar al paciente de colonoscopia si se encuentra pólipos grandes. ¿Y qué hacemos con los pólipos diminutos? Los ignoramos. ¿Cómo hacemos las lesiones planas? Y la exposición a la radiación y la evaluación extracolónica. La evaluación extracolónica ya la hablé, así que brevemente les digo qué pasa con los pólipos pequeñitos. No quiero insistir, pero son muy comunes. Casi nunca son cáncer y realmente no son de importancia, especialmente los diminutivos, no tienen ninguna importancia práctica. Uno en 1.000.000, quizá, bueno, no sé, yo una vez vi a un paciente con un pequeño foco en uno de un medio milímetro, bueno, examen anecdótico. No se puede ejercer la medicina en base a casos tan anecdóticos. Ahora, las lesiones de 6 a 9 milímetros, esas a las que las reportamos, pero le damos al paciente la opción de seguimiento. Casi nunca son cáncer y rara vez tienen displasia de alto grado. Y 4%, sí, que crece en el seguimiento. Aquí tenemos un trabajo que publicamos en base a la histología también del cáncer. No existió en los pequeños pólipos. En los más grandes empieza a haber un 1% de cáncer, pero ya cuando empiezan a hacer masas de 3 centímetros o más, ahí es cuando el cáncer y la displasia de alto grado es un tema de inquietud. No les muestro las diminutivas. Esta es nuestra experiencia. Un paciente sometido a una colonoscopia de screening, vieron un pólipo de 2 a 3 milímetros, polipectomía, volvió un día después mareada. En la emergencia, ruptura de vaso y hemoperitoneo. Esto muestra la diferencia en la colonoscopia y la CTC, porque a esto ni siquiera le llamaríamos pólipo. A la paciente no hubiera tenido una complicación, no hubo terapia que las sirviera, y después tener que hacer una esplenectomía de emergencia y en la UTI varios días. Con respecto al seguimiento de los pólipos, esto es plano de 6 milímetros 3 años después, no cambió en tamaño, es este punto. Había un pólipo rectal aquí, en la pared lateral, que creció a los 3 años, pueden ver en 2D que claramente creció. La estabilidad predice la histología en muchos casos. Esto es hiperplásico, no cambió, mientras que el que creció es adenoma tubular. Es el tipo de pólipo que queremos sacar. Si están creciendo, los sacamos. Así de simple es la cuestión. Esa es otra manera de manejar las cosas. Si excluimos los pólipos grandes, ponen al paciente en categoría de bajo riesgo. Después tratamos de seguir los pólipos pequeños de 6 a 9 y tratamos de encontrar ese pequeño grupo que quiere crecer y que puede importar. Es muy similar. Si miramos la relación costo-beneficio, riesgo-beneficio, las chances de tener un sangrado con 6 a 9 milímetros es extremadamente baja. Entonces, hay que ser más inteligentes. Lo hacemos con lunares, no sacamos todos los lunares y somos muy racionales, por lo menos con los nódulos pulmonares, no son los de la tiroides, y no hacemos apendectomías profilácticas en todo el mundo. Esperamos a que hagan una apendicitis, no le sacamos a todos el apéndice. No quiero hablar de lesiones planas, pero este trabajo fue exagerado. En general no eran cánceres. La gran mayoría de los pólipos importantes eran polipoides no planos
y no estoy de acuerdo con los hallazgos. Creo que han mal interpretado los datos. Nosotros también estudiamos lesiones planas y las podemos encontrar, pero tienen menos chance de ser neoplásicas, avanzadas o malignas comparadas con las polipoides del mismo tamaño. Las que sí nos importan, o sea, no estamos hablando de las planas, estamos hablando de las que son elevadas o rara vez la que tiene la depresión central, pero que todas tienen un reborde detectable. La CTC puede encontrar estos pólipos. Ese trabajo no encontró ningún pólipo que hubiera sido totalmente plano, por eso yo creo que está mal interpretado. De cualquier manera, las que nos importan son estas lesiones carpetas grandes, sutiles, pero tienden a ser tubulares y vellosas de 7 milímetros. Pueden ver en 2D que forma este engrosamiento persistente en ambas proyecciones. Es obvio, aunque no se ve tan claro que la colonoscopía, para la colonoscopía no está tan claro, pero estas sí se pueden identificar con la TAC, que son las planas que importan y las que nos tomamos en serio, aunque son menos agresivas que las polipoides o tipo masa. En la exposición a la radiación, rápidamente, es un procedimiento de baja dosis. La exposición está disminuyendo mucho, como ya mencionaré, son adultos, no incluimos el tórax, o sea que el gran riesgo teórico lo evitamos. Y en cuanto a la sociedad HPS, ellos dicen en julio del 2010, diciendo por debajo de 50 a 100, los riesgos sobre la salud son muy pequeños a observar o no existen. Hay mucho ruido estadístico para ver si hay algún riesgo a la salud o no a las pequeñas dosis de radiación. Si lo hubiera tal riesgo medible, ya lo hubiéramos medido fácilmente hasta ahora. Y hay bastante experiencia con pacientes con cloroscopia, gente que vive en Denver, donde la radiación es mucho mayor, en pilotos, y no tienen más cáncer. Entonces, veamos este estudio. Hay un tema común que aparece, un leitmotiv, que las altas dosis masivas de radiación pueden causar cáncer y muerte. Si extrapolan una línea para ajustar estos datos, ese umbral, estamos tratando de que esto sea lineal, pero si se fijan los datos son interesantes. La mayor parte de los estudios muestran un buzamiento ahí, una disminución mostrando que hay un beneficio de la radiación a bajo nivel. Esa es una teoría, yo no la defiendo, no ando por ahí diciéndola, pero es interesante que la mayoría de los estudios muestran un ligero beneficio, no un riesgo a la radiación de bajas dosis. Por eso no creo que tenemos que estar rasgándonos las vestiduras. Este es en el libro de Willie Callender, diciendo que por debajo de 200 hay un beneficio neto. Y más allá, obviamente, puede haber un daño. De eso no hay duda. Mirando los estudios, no estamos haciendo dosis demasiado más. Vean, esta es una persona que volvió al screen de 5 años, pero no afecta las ventanas ni la evaluación 3D. O sea, usamos imágenes con dosis menores de radiación. El examen total para DLP 132, menos de 1 milisievert por serie. Y recomendamos un seguimiento a 10 años después de una imagen normal. Recientemente estudiamos uno de estas reconstrucciones y algoritmos que hicimos en Wisconsin y lo publicamos para demostrar que si aplicamos este algoritmo para reducir ruido, podemos usar dosis muy bajas. Lo estamos haciendo prospectivamente. Aquí tenemos un estudio de dosis ultra baja. Vemos mucho ruido, pero al aplicar esta reconstrucción aparece el pólipo al lado del catéter. Y aquí ven la dosis estándar. Esto es parte de un estudio prospectivo. Es una imagen mejor que esta, pero si esto sirve para el diagnóstico, es lo único que importa. Podemos detectar el pólipo usando este sistema de reconstrucción. La dosis es estándar baja, 2.7 milisieverts. Pero la dosis para esto es todo 0,3 milisievert, que es menos que una radiografía abdominal, que en general está en el orden de 1 milisievert. Pueden ver que es muy legible. Aparte, pensamos que en el futuro vamos a usar dosis tan bajas con TAC
y CTC, que el tema de la dosis creo que va a desaparecer, si es que alguna vez fue tema de inquietud. Yo sé por la experiencia que este pólipo es real porque fue removido con sigmoidoscopía flexible y era el mío, así que se los aseguro. O sea, me hicieron sigmoidoscopía sin sedación, estaba creciendo, así que me lo tuve que sacar. Bueno, un caso de hallazgo extracolónico, aquí ven un ejemplo. Tratamos de no informar lesiones de mama, pero si hay una lesión hay que llamarla. Lo interesante de esta mujer es que se hizo una mamografía normal un mes antes, entonces lo dejamos. La persona que lo leyó dijo, ay caramba, hay que hacer un examen físico, repetir la mamografía, se la repitió, miraron más hacia posterior y ahí tienen una masa palpable y la removieron. Ya hemos visto 3 casos de mamografías negativas con diagnóstico que se lo hizo porque es a través del screening colónico con CTC. Voy a terminar con las últimas diapositivas. ¿Qué hicimos en la Universidad de Wisconsin con screening? Lo hacemos desde el año 2004 porque tenemos cobertura de seguro solo en nuestro centro. En ninguna otra parte de nuestro país tienen este tipo de reembolso. Ya hemos hecho el screening de casi 10.000 pacientes, que no es mucho, esperamos hacer más en el futuro. Las hacemos temprano en la mañana para permitir la polipectomía en el mismo día, porque así el paciente no hace falta hacer la preparación intestinal 2 veces. Se prepara una vez, si tiene un pólipo se lo sacan más tarde a la tarde. Solo se necesita un miembro del staff para cubrir el servicio. Podemos hacerlo 3 o 4 veces más. Tiene efecto negativo en gastroenterología y hacen más estudios terapéuticos. La tasa de derivación 8%, 5% son pólipos grandes y muchos de estas polipectomías se hacen el mismo día, es una sola preparación. Nuestra concordancia o PPB es superior al 90%, o sea que cuando mandamos a un paciente que le sacan el pólipo, lo encuentran. En general, creen nuestros hallazgos. En otros programas no está bien. En otro estudio era solo 25%. Bueno, 3 de 4 era en otro estudio era falso positivo, no creo que se pueda explicar, pero esto es mucho mejor. Sabemos que vamos mejor y es porque la preparación intestinal está mejor, el software es mejor, el equipo es mejor y no hemos tenido complicaciones ni internaciones, es un examen seguro. En resumen, para el screening, y después paso rápidamente a hacer la parte sintomática, voy directo a eso. Para el screening me parece que CTC es una herramienta muy poderosa y es el mejor uso de este examen. Es preciso, seguro, fácil, cómodo, efectivo en costo. Es adecuado para adultos de riesgo promedio, se puede hacer junto con colonoscopía para ver más pacientes y se puede hacer screening extracolónico, es bueno para neoplasias avanzadas y enfatiza el rol terapéutico de la colonoscopía. La colonoscopía no debería ser un estudio de diagnóstico buscando cosas que quizás no existan, sino más bien buscar hallazgos reales. Este no es el fin, creo que es el inicio. Y realmente lo creo. Ahora vamos a ver rápidamente los pacientes sintomáticos con colonografía CT, adultos asintomáticos, el objetivo, prevención del cáncer, las detecciones secundarias. En Estados Unidos el screening es importante. Nuestro objetivo es hacer el screening de los pacientes con colonoscopía y colonoscopía virtual a escala nacional, pero para CTC de diagnóstico son pacientes ya asintomáticos. El foco es buscar cáncer o hallazgos importantes fuera del colon y es la indicación principal de la colonografía CT en Europa y el mundo. Es un tema importante, pero ¿cómo se define síntomas? No es tan fácil. Estamos hablando de que signos y síntomas, resultados de prueba, factores de riesgo. Otros, hay muchos grupos a considerar. Hay signos y síntomas de cáncer, hay pruebas de sangre oculta en heces, historia familiar positiva, colonoscopía que fracasó, falló, y enfermedad diverticular, que puede ser sintomática o no, crónica. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el blanco? ¿Es el cáncer o cáncer más displasia de alto grado, displasia avanzada o queremos encontrar
todos los pólipos. Esto es importante porque cuando estamos hablando de screening, si el cáncer se ve solo en 1 de cada 500 pacientes, la verdad que es un mal target. Pero si buscan cualquier pólipo es demasiado frecuente. 50% de la población lo tiene, mientras que en neoplasias avanzadas se ven 1 en cada 30. Por eso es muy importante cuál es la lesión de interés. Y en pacientes sintomáticos puede ser cáncer de colon en sí. ¿Cuál es la capacidad de detección de CTC para cáncer de colon? Ya en la década del 90 el cáncer de colon con CTC se podía identificar. Es un hallazgo en 2D, o sea, no requiere una unidad de alto nivel 3D, pero teniendo todo en cuenta, de 11.000 pacientes tiene una altísima sensibilidad, aún en los primeros días del CTC, comparado con colonoscopía en el mismo estudio. Es muy similar, la colonoscopía tiene una sensibilidad ligeramente inferior en casos en que no mostraron los hallazgos de CTC, y hay otros trabajos que muestran que la sensibilidad es muy similar. Y la pregunta es si el cáncer de colon derecho a veces no lo ve por colonoscopía, por la dificultad del colonoscopio convencional. Hablemos de signos y síntomas. El estudio CIGAR era con síntomas específicos, pacientes mayores que no engordan o pierden peso, y cáncer de colon es una cosa. La población específica a signos de cáncer de colon, esto es un estudio randomizado comparado CTC con enema de Barrio y CTC con colonoscopía. Los criterios de inclusión eran pacientes con señales de alarma, digamos, banderita roja, pero mirando los resultados CTC anduvo mejor que la enema de Barrio y hubo igual de bien y no se salteó ningún cáncer comparado con la colonoscopía, o sea que anduvo muy bien en este estudio prospectivo randomizado comparado con colonoscopía, y creo que va a ser una fuerte evidencia que la TAC de colon va a ser muy bueno para pacientes donde nos preocupa el cáncer colorectal. Este artículo va a aparecer en el Lancet el año que viene. Yo sé que están trabajando ahora con el manuscrito. Ahora hablemos de signos y síntomas no específicos. A esto nos referimos cuando digo hallazgo no extracolónico. Por ejemplo, si uno quiere descartar cáncer en general, es muy buen estudio porque descarta cáncer colorectal y otros cánceres extracolónicos abdominales, por ejemplo. Entonces descarta lo malo. Y hay trabajos que han demostrado que estos hallazgos extracolónicos son mayores a los cánceres colorectales en estas poblaciones sintomáticas. Y hablemos de la prueba de sangre oculta fecal. ¿El CTC es útil en pacientes con sangre oculta positiva? Sí, porque en muchos países se hace screening con sangre oculta en heces, pero hay que fijarse el rendimiento y la sensibilidad. La de la prueba de Guaya, que es bastante buena, la especificidad variable, el FIT igual. Mejor sensibilidad y la especificidad varía mucho, de 86 a 98%. Entonces, cuidado con los informes de especificidad. Es importante cuando uno se fija en una herramienta de screening. Es bueno ser sensible, pero si no es muy específico va a haber demasiados falsos positivos. Lo mismo puede aplicarse para sangre oculta. Este es un artículo publicado. Hicieron estas pruebas en más de 5.000 pacientes. La prevalencia de cáncer era lo esperable, 1 en 500, sensibilidad 64% para Guayac y 90% específica, un valor predictivo positivo de solo 1,5%. Solo en 1,5 de 100 casos van a tener la enfermedad que buscamos. O sea, un valor predictivo positivo muy malo. Aún para FIT era mejor, pero solo 1 en cada 20 tenían el hallazgo positivo. El resto falsos positivos. Es importante eso, y CTC sería el paso siguiente razonable para descartar esos pacientes, para encontrar ese caso de cada 20 o 1 de cada 100 pacientes que tiene lo que uno busca. Y si una prueba FIT fuera totalmente sensible para estudiar una población de 100.000 adultos con una prevalencia de 0,2% para cáncer de colon, asumiendo una especificidad de 95%. Aún en ese caso, el valor predictivo positivo es inferior al 5%.
O sea, va a haber demasiados falsos positivos porque la mayoría de la gente no tiene cáncer de colon. Y esta especificidad de 95% que parece buena, no es tan buena cuando hablamos de screening. La prevalencia de la enfermedad es muy importante y es el trasfondo de estos cálculos. Aunque fuera 95% específico y 100% sensible, solo encontraría 6% positivos. Entonces, CTC sería muy razonable en esta situación. Historia familiar, podemos hablar de definiciones estrictas o más amplias. Muchos médicos asumen que si hay una historia familiar, CTC es la prueba adecuada. Yo no estoy de acuerdo. Nosotros estudiamos nuestra experiencia y aún con historia familiar estricta, amplia o sin ella, fíjense, las cifras son similares. En realidad no hay necesidad. Si uno tiene una historia familiar positiva, pueden hacerse una CTC igual. Hay algunas indicaciones donde hay que resolver problemas. No debemos estar haciendo screening de estos casos con síntomas de poliposis y con enfermedad intestinal inflamatoria. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente con enfermedad de Crohn, prolongada la colonoscopia incompleta en parte porque se ve este segmento como caño de plomo, parece. Este paciente tenía cáncer oculto en ese segmento largo de estrechez por el que no pudo pasar el colonoscopio. Aquí la CTC resuelve el problema. ¿Qué pasa con la falla de la colonoscopia? Hay muchas causas. Esta es una indicación bien establecida. Este es un paciente con colonoscopia incompleta hasta el ascendente, puentearon hasta aquí y por detrás del ciego esa masa polipoide que era un linfoma colónico primario causando síntomas. O sea que fácilmente podemos completar el examen. Cuando volvieron a entrar, lograron entrar a ese nivel, que muchas veces pasa. Aquí otro paciente donde el endoscopio llegó al colon ascendente, están mirando ahí, y el cáncer estaba oculto por detrás de la válvula ileocecal y no se veía. Mandaron al paciente para hacer la CTC y encontramos el cáncer. O sea, cuando hablamos de sensibilidad de la colonoscopia para cáncer colorectal, no incluimos los casos incompletos, que en el mundo real son falsos negativos de la colonoscopia, pero muchas veces ni lo tenemos en cuenta. Aquí otro paciente, pensaron que la colonoscopia era demasiado riesgosa, el paciente tenía enfermedad diverticular conocida, con una colonoscopia previa difícil, se hizo la CTC, se encontró una gran masa polipoide en el ciego, pueden ver los divertículos, y ahí la lesión, no pudieron llegar a ella, pero al usar el mejor endoscopista, encontró la masa y era cancerosa. Es otro caso donde la CTC fue muy útil. Hay muchas otras contraindicaciones relativas y absolutas de CTC. No vamos a entrar en detalles por tiempo. Voy a terminar hablando de enfermedad diverticular, que es tan común en nuestra población. A veces la evaluación endoscópica es limitada o difícil. La CTC puede ser valiosa para encontrar pacientes con estrecheces, estenosis. Es un buen mapa de ruta, puede excluir la patología proximal y evaluar complicaciones de enfermedad diverticular crónica. No la usamos en el contexto agudo. Por supuesto, estamos hablando de situaciones no agudas. Todos sabemos cómo son los divertículos, algunos impactados. Estos son dos casos con estrecheces diverticulares comprobadas por cirugía. Y a veces no se puede extender el segmento. El problema es que hay una patología de base. Hemos enviado muchos casos al quirófano por estas estrecheces. En resumen, y aprecio su paciencia, la CTC es una muy buena prueba de diagnóstico en una variedad de situaciones. A veces hay que pensar un poco en ellas, pero en general la CTC es una buena opción. Es como el esofagograma, para la disfagia. La CTC es una buena manera de buscar la patología sin tener que hacer una endoscopia, entonces, especialmente en los pacientes que no la toleran bien. Entonces, con respecto a la probabilidad prueba es crítica y reserva la colonoscopia para usos terapéuticos no diagnósticos. Les agradezco mucho. Creo que terminó nuestro día. Muchas gracias por su atención.